Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Clara, por el incentivo a presentar esta monografía que para nosotros significa muchas cosas. Nos permitió acceder a finalizar nuestra especialidad, pero también a los dos a adentrarnos un poco en lo que es el paciente simulado, la simulación clínica y este interés docente que tenemos ambos, más allá de que hoy yo esté en un rol docente y Martín por ahora no, pero, pero bueno, es algo que teníamos mucho interés y muchas ganas de poder seguir compartiendo esta monografía que la hemos publicitado poco, muy poco, o por lo menos de lo que nosotros quisiéramos. Así que es una oportunidad muy, muy grata. Bueno, un poco el título creo que ya lo han podido leer ahí mientras estaba la presentación, pero nos surgió esto, ¿no? Una investigación que fuera exploratoria sobre cuál es la apreciación que tenían los posgrados y los docentes de medicina familiar con respecto al paciente simulado como metodología de enseñanza y aprendizaje. Y un poco surge esto a partir de inquietudes propias de, bueno, tenemos que llevar adelante una monografía y de qué hacerla, algo que nos estimulara, y en plena pandemia también tenía como el doble desafío. Y bueno, surge un poco de la inquietud propia de la formación y de ya estar finalizando la residencia cuando empezamos a pensarla. Y bueno, las inquietudes eran un poco estas, ¿no? La necesidad de espacios de formación protegidos, los desafíos en la formación en el contexto actual, que después iremos entrando en a qué nos referimos con eso. Si el paciente simulado podría llegar a ser una herramienta útil en nuestra formación en particular, siempre hablando del posgrado de medicina familiar y comunitaria, ese es como nuestro universo de estudio y de análisis. ¿Por qué? En caso de que sí o de que no. ¿En qué circunstancias? Y bueno, cuáles podrían llegar a ser los desafíos en cuanto a la implementación y así como también sus limitaciones. Bueno, un poco el objetivo general que nos propusimos fue explorar esa percepción de los docentes y posgrados de medicina familiar sobre el paciente simulado, y los específicos eran indagar la percepción que tienen los participantes sobre el potencial pedagógico que pudiera tener el paciente simulado, describir aquellas emociones que tuvieron las personas que concurrieron a la dinámica al exponerse a una actividad de paciente simulado, estimar, aproximarnos a conocer de alguna manera la pertinencia que pudiera tener el paciente simulado en la formación de nuestro posgrado e identificar aquellas oportunidades y aquellas dificultades para implementarlo en la currícula, en realidad, de la especialidad. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para intentar responder a esas inquietudes y dar respuesta un poco a esos objetivos? Acá surge un poco qué metodología utilizar. Después capaz que de la presentación podemos contar un poco alguna cuestión más, pero uno tiende obviamente al principio a lo cuantitativo, a intentar medir, a hacer encuestas y que la gente pregunte, responda y poder contar después. Pero nosotros entendíamos que no, que teníamos que utilizar otra metodología y sabíamos que la cualitativa podía ser una opción, pero ni idea cómo. Tampoco sabíamos mucho de la investigación cualitativa, más allá de algunos de sus posibles beneficios. Así que nos enmarcamos un poco en ese proyecto de tomar uno de estos caminos, que es la metodología cualitativa, y estudiar, tener que aprender mucho del concepto como tal, que hay muchos igual, ¿no? Hay muchas definiciones de la metodología cualitativa, y después de la metodología propia de por dónde orientar para poder responder a estas preguntas. Quizá leer un poco este concepto, ahí tenemos la bibliografía, después se la podemos compartir también, de esta definición, que fue la que se aproximaba más a lo que nosotros creíamos que entendíamos necesario. Y es que la metodología cualitativa es ¿por qué? Bueno, porque es una mirada que se funda en una posición clara, filosófica, interpretativa, que se interesa por las formas en las que el mundo social es interpretado, es comprendido y a su vez es producido. Y bueno, se basa en generar datos flexibles y sensibles al contexto
y se sostienen métodos que abarcan el contexto, la complejidad y el detalle. Para eso entonces nos propusimos una dinámica de trabajo en el cual planteamos una actividad con paciente simulado en una cámara Gesell. Después le contamos dónde conseguimos una cámara Gesell. Clara tuvo mucho que ver porque en un principio no iba a ser una cámara Gesell, era otra la dinámica. Ya no me acuerdo mucho ni cuál pensábamos proponer. Estaba el sindicato ahí en ese momento, sí. No me acuerdo si se podía usar o no. Y bueno, Clara nos sugirió la posibilidad de utilizar esto como herramienta, que tuvimos la suerte de que nos brindaran la posibilidad de utilizarla de la Cátedra de Psiquiatría Infantil. Así que bueno, hicimos una actividad de paciente simulado en la cámara Gesell que duró 40 minutos, luego hicimos un feedback estructurado de 60 minutos y luego hicimos un grupo focal. Capaz aclarar una cosita ahí. Un poco como en función de los objetivos que nos habíamos planteado, lo que pensamos es, tenemos que generar una actividad de paciente simulado como nosotros creemos que debería de ser con el conocimiento que teníamos, lo mejor posible. Darle un marco, teniendo en cuenta las características también de nuestra especialidad, qué cosas debería incluir, hacerlo lo más profesional posible y después quienes participaran de esa actividad, hacer el grupo focal, que era la última actividad, intentando preguntar esos objetivos que nosotros nos habíamos planteado, ¿no? Como globalmente ese era el trabajo, generar la instancia, que después ahora les contamos un poco más, que incluía la devolución, o sea, el feedback estructurado a quien entrevistaba y después evaluar el paciente simulado en los grupos focales. ¿Quieres seguir? Bueno. Sí, claro. Sí, claro. Si no hubieran estado haciendo el proyecto, sí. igual hacían el paciente simulado y el beneficio. ¿O eso se hizo porque se hizo por el proyecto eso? Sí, sí. O sea, pensamos un paciente simulado con algunas características que nosotros creíamos que tienen que estar sí o sí para ser un paciente simulado enmarcado en el posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria. Y en algunas cosas que eran de observaciones nuestras durante la carrera. También Martín había vuelto hace poquito de Canadá de trabajar en una universidad ya que usan muchísimo pacientes simulados, vino con un montón de ideas, con grillas de evaluación, con cosas que queríamos meter, que nos parecía que estaban buenas, y ahí armamos esa estructura que fue para, de alguna manera, como, bueno, vamos a evaluar el mejor paciente simulado que podamos hacer, con lo que sabemos, con lo que tenemos. Bueno, entonces se hizo una convocatoria en el Departamento de Medicina Familiar a residentes, a exresidentes, a docentes que quisieran participar de esto, también pinchando gente, pidiéndole por favor que participaran, y ahí logramos crear 2 grupos de trabajo que fueron de 8 participantes, que las características que buscábamos que tuvieran era que fueran lo más diversos posibles, tanto en el lugar de formación como en la etapa de su carrera, y eso quedó como bastante heterogéneo. Y bueno, los invitamos a cada uno de estos grupos, formó parte de un paciente simulado, un feedback y un grupo focal en días separados. A su vez, creamos, en esto de la creación del escenario, un guión que decidimos hacer una paciente, mujer, adolescente, que consultaba por un control. Y elegimos adolescente porque, bueno, siempre queda la edad ahí, esto de que si es pediatría, que si es adulto, que si no sé qué, tenía bastante que ver con la especialidad nuestra también, que iba para control, que tenía un asma que estaba mal controlada, necesitaba el carné, tenía una familia, tenía amigos, tenía una pareja, como un personaje bastante completo, que además lo redactamos en conjunto con una actriz que dio sus ideas, que dio sus opiniones, que nos hizo preguntas de qué pasa si me preguntan esto, qué pasa si me preguntan lo otro, y armó ella junto con nosotros el personaje y la historia. Que ahí también vale destacar algo, que no solo que armamos la historia con algunas características pensando en que las personas que iban a tener el rol de entrevistador o entrevistadora, o sea, de médico o médica, iban a ser estudiantes del posgrado
porque después surgió que podrían haber sido también un grado 3 entrevistando, ¿no? Pero bueno, pensamos objetivos pensado en alguien que está cursando el posgrado actualmente, que entendíamos nosotros que esa persona en esa etapa de su formación debería hacer o debería explorar en una consulta de una paciente adolescente. Y para la creación del guión también fue re importante que vimos con ella, con la actriz, el estilo comunicacional. Que nosotros habíamos planteado un estilo que fuera asertivo también, ¿no? Porque podríamos haber puesto una paciente más compleja y que fuera demandante o otra cosa, pero no. Elegimos también un estilo comunicacional y a su vez tuvimos la visión de ella como usuaria del sistema de salud también, que eso fue un aporte bastante inesperado, pero muy contundente a la hora de crear el guión, la experiencia del personaje. Y nosotros en enriquecer un poco el guión según, bueno, nuestra experiencia y nuestra intuición. Bueno, esto, se crea el personaje y después invitamos a uno de los participantes a ser entrevistador, que eran residentes que estaban, uno en primero y otro en segundo, creo, no, o en tercero y en segundo. Primero y tercero. El día antes de la actividad le enviamos el documento con esos objetivos de aprendizaje que se tenía que trazar, que tenía que pensar previo a la consulta, y le dijimos que iba a tener una consulta con un adolescente. Sin decirle si era control o qué, pero que era una consulta con un adolescente. Que redactara cuáles eran sus objetivos en cuanto a las habilidades comunicacionales, a la relación médico-paciente, los aspectos éticos de la consulta, los aspectos clínicos vinculados al ciclo vital, o sea, la etapa de la vida del paciente, y después cómo iba a gestionar la consulta. Bueno, nos juntamos en uno de estos primeros grupos, fuimos a la cámara Gesell de la clínica de psiquiatría, esperó sentadita ahí, fue un varón y una mujer que entrevistaron uno cada uno en los días distintos, se hizo la consulta, el resto observaba del otro lado, y mientras observaban, usaron esta grilla que la intención era que le sirviera como guía para después poder darle una devolución a quien estaba haciendo la entrevista. Dale. Una pequeña interrupción nomás. Nosotros le dimos estos objetivos. Le pedimos al estudiante el día previo, cuando le comentamos que iba a hacer una consulta adolescente, que se trazara objetivos teniendo en cuenta estos pilares, ¿no? Que son transversales a cualquier consulta. Entonces, el día de la dinámica, estaba la actriz adentro, después hagan las preguntas que quieran por si no se entiende un poco cómo fue la dinámica, pero estaba la actriz adentro el médico adentro del consultorio, la actriz afuera, se simuló todo, que fuera, que la llamara, que pasara, y a las personas que estábamos observando detrás del vidrio de la cámara Gesell, se les daba en una hoja una grilla, que es la que le vamos a mostrar ahora, pero aparte se le daban los objetivos impresos que el estudiante se había planteado el día anterior. Entonces, tenían que, utilizando esta grilla, intentar observar estos 4 puntos, el punto de continuar haciendo, el punto de hacer más, el punto de hacer menos y el punto de comenzar a hacer, pero solo centrándose en los objetivos que el estudiante se había planteado el día anterior. Continuar haciendo quiere decir un poco indagar aspectos que generaron impactos positivos en la consulta. Hacer más quiere decir identificar aspectos que cree que el estudiante puede y debe también hacer más. Hacer menos, bueno, lo contrario, aquellas cosas que podrían tener un impacto negativo en la consulta, y comenzar a hacer, bueno, enfatizar un poco las áreas, aquellas de crecimiento y desafíos que parece oportuno que el estudiante incorpore. Y bueno, como notas de observación también puede haber un ítem para anotar frases o comentarios en la entrevista que pueden haber sido significativos en la consulta. Así que las personas mirando atrás del vidrio, en una hoja los objetivos del estudiante, en otra hoja esta grilla, y tenían que mirar e intentar observar bastante centrado. Bueno, eso, las devoluciones después en el feedback debían ser en función de los objetivos que se planteó el entrevistador previamente, utilizando la grilla como guía y con la participación de la actriz en la devolución, en el feedback, llamémosle a esa instancia. Chivo. Dale. No, la grilla esta de hacer más, hacer menos, que les explicaba Martín ahora,
Esa era de Canadá, ¿no? La habían traído Martín de la universidad cuando fue allá. Pedimos permiso para usarla. Y se usó así, tal cual como la usan ellos. Bueno, entonces se hizo la dinámica, paciente simulado, se hizo la devolución junto con la actriz. En ese momento la actriz se iba y quedábamos los participantes, o sea, todos menos ella, menos la actriz, para hacer el grupo focal. El grupo focal fue la metodología, la forma que nosotros elegimos para juntar datos para después poder hacer una valoración, una evaluación y empezar a buscar información del objetivo de estudio nuestro, de nuestros objetivos del trabajo. Que elegimos esta metodología porque justamente lo que permite es, con un grupo, obtener un discurso grupal a través de las opiniones de distintas personas, y a la misma vez es una técnica que es semidirigida o que uno puede orientar hacia la búsqueda de alguna cosa precisa. Y trabajamos, uno como moderador, otro, ahora se me borra el nombre, pero... Colaborador, algo así, es decir, uno de nosotros estaba moderando el grupo y tratando de dirigir la discusión hacia los objetivos de aprendizaje nuestros, que ahora les vamos... Bueno, están ahí las preguntas, ¿no? Con preguntas guía, que ahora las vemos, y al mismo tiempo el otro estaba, con cosas de logística, tratando de que la cosa funcionara. Y durante todo el focus group se fue grabando lo que se decía. Y estas fueron las preguntas, que si se fijan, en realidad cada pregunta está enrabada con un objetivo, o con el objetivo general o con los objetivos específicos que nosotros habíamos dicho. Dale. Las leemos un poco. La pregunta 1, que es, si recuerdan el primer objetivo, que era si tenía o no potencial pedagógico el paciente simulado. Bueno, la pregunta que le hacíamos al focus group, al grupo focal en realidad, sí, porque es otra cosa el focus en inglés que grupo focal en castellano. ¿Considera que favorece los aprendizajes que mejoren su práctica profesional en el futuro? Y bueno, ahí la gente iba discutiendo y opinando. Luego le preguntábamos, para responder a nuestro segundo objetivo, sobre las actitudes y las emociones percibidas, cómo se habían sentido al participar de la actividad, para intentar dar respuesta a si el paciente simulado es pertinente o no es pertinente en el posgrado, si estimaba necesario que se implementara este tipo de actividad durante la formación. Y para responder al objetivo de la aplicabilidad, preguntamos cuáles serían los desafíos que encuentra para su aplicación. Eso duró, si recuerdan, más o menos unos 60 minutos de las personas hablando, ¿no? Algo que puede pasar ahí en el grupo focal es que las preguntas se contesten solas sin que vos digas nada, que un poco va pasando eso. Lo que nosotros necesitábamos era que no quedara nada por fuera, entonces de repente... se va haciendo más hincapié en algo porque los grupos tienden a discutir un poco lo que les parece, pero fue como bastante orgánica la discusión con respecto a lo que nosotros nos habíamos planteado igual. Y bueno, acá viene el lío de lo de la metodología cualitativa. Nosotros ahí teníamos esta grabación, 60 minutos de grabación, 120 porque eran 2, y ahí estaba la información, los datos que nos iban a servir a nosotros para empezar a hacer el análisis. Se hizo un análisis temático, que quiere decir que se tomó tal cual el discurso, transcribimos tal cual lo que decía la persona, respetando los puntos, las comas, los espacios, los silencios, las interrupciones, y fuimos sacando de esa grabación citas, fragmentos de texto que a nosotros nos parecían que eran relevantes para dar respuesta a alguna de las preguntas que teníamos. Y mientras lo íbamos sacando, además íbamos generando un código que nos decía si esa persona era residente, docente, si había estado en uno de los grupos focales, o sea, en el grupo focal 1 o en el 2, y si era algún otro, hay un tercer dato que se me está olvidando. Residente, posgrado y el orden en el que había hablado, era algo así. Y el orden en el que había hablado para poder después ir armando la discusión. Las citas, esto se hace con programas informáticos que nosotros nunca aprendimos a usar, y cuando lo terminamos, sí, lo tuvimos, y cuando lo quisimos empezar a usar nos dimos cuenta que ya habíamos hecho lo que el programa hace. El Atlas TI y el Max QDA. Sí. Nosotros teníamos el Max QDA. El Atlas TI está bueno. Ambos. Que igual después haber hecho todo el proceso sin haber usado programa fue fantástico, porque creo que nos generó un vínculo con lo que estaba escrito, con lo que iba pasando, que fue interesante. Vos tenías dos grabaciones.
Sí, Sí. había dos. No sé igual si el Max UDA, o sea, creo que no, lo mismo como el tratado de funcional en la que se mueve arriba, llega a estar todo este nivel de trabajo. Creo que el Max UDA sirve cuando vos tenés como los códigos armados, o es la idea que tenés. O sea, Tenés que armar los códigos. Tenés que armar los códigos Sí. previamente. Sí. O sea, no podés tampoco que... No. No, en el HRT también. También. Pero claro, lo que sí tenés 60 turistas. Sí, Claro. Capaz que para dos no hace falta. digamos, te hablaba uno chino, pero, Sí. pero lo pasás a ver. Igual ahora les vamos a contar, pero los códigos también los teníamos, las categorías las teníamos prearmadas. categorías sí, pero los códigos no. Sí, yo no me acuerdo lo de Max Muda, si lo están así, pero... No, yo creo que había que hacerlo, sí. Pero bueno, la cuestión que salió a mano y que nos recontra sirvió, sobre todo para entender cómo funcionaba esto de analizar el discurso y de codificarlo. Esas citas que van apareciendo, que para nosotros nos servían, las fuimos agrupando en códigos, teniendo en cuenta que compartieran alguna característica y que el código lo que tiene que ser es lo menos interpretable, porque cuando lo leas más o menos todos entendamos qué quiere decir y después que sea difícil meter una cita en un código que no va. Cosa que es dificilísima y que ahora cuando lo empezamos a leer de nuevo el trabajo, a veces empecé a decir, esto lo hubiera puesto en el otro lado, y que fue teniendo como bastantes cambios mientras íbamos haciendo el trabajo. Y a su vez esos códigos después están representados dentro de una categoría o subcategoría. No sé si lo hice en la que viene. Me fijo, pero no me acuerdo. No. Ahora lo usamos para... Bueno, si no explico esto primero. Las categorías de análisis que nosotros elegimos las pensamos de antes. Vos podés pensarlo antes, pensarlas después según los resultados que tengas, o hacer una categorización mixta que es elijo las categorías y después si surge algo nuevo lo acepto y lo incorporo, que fue la opción que tomamos nosotros. Y acá les trajimos un ejemplo de cómo de dos citas y de cómo se categorizó en el trabajo. Por ejemplo, ahí en el ejemplo de codificación, tenemos lo que fue el participante número 7 del grupo focal 1, que era un residente. Aparte utilizamos esta forma porque había que anonimizar quién era que exponía, ¿no? Más allá que nosotros sabemos, lógicamente después a la publicación no podemos poner Lucía dijo. Este es un ejemplo de una cita, lo de arriba. Dice, realmente nos estamos formando si esquivamos instancias así. Si no hay error, no hay mucho crecimiento ni cambio. Otra persona, el participante 8, en el segundo grupo focal, también un residente, plantea, hay otra cuestión que es lo que genera esta instancia en mí respecto al aprendizaje. Yo acá me estoy dando cuenta de que me falta algo. ¿Y eso es una oportunidad de aprender o no? Se pregunta, ¿no? Entonces nos parece que las dos van en el mismo sentido. Y eso acá es un poco algo intuitivo, algo que nosotros creemos que, bueno, ¿dónde se puede, qué concepto podemos encontrar para englobar a estas citas? Y bueno, nos surgió un poco lo de la crisis cognitiva. Después podemos hablar un poco de dónde surge ese concepto, porque algo habíamos leído previo y de algunos autores que nos llevan a conocer un poco más este concepto, pero bueno, esas citas entraban allí. Y después lo que surgió acá fue la creación de una subcategoría, que es la subcategoría aprendizaje, que entra dentro de una categoría que es el potencial pedagógico, que esa categoría ya estaba hecha de antemano, que era uno de los objetivos específicos, que era una de las preguntas disparadoras en el grupo focal. Entonces todo eso iba teniendo relación, ¿no? Por eso es posible también que las citas entren dentro de una categoría. Tiene una lógica. Otro ejemplo es, yo lo veo también desde una posibilidad de hacer algo más homogéneo, siendo que los residentes se forman en distintos lugares, con distintos equipos. Permite homogeneizar ciertos conceptos porque hay cosas que son comunes a todos. Otra persona dice, eso fue un docente, por ejemplo. Acá otro residente dice, una instancia así, donde me devuelven mis pares que se forman en otro lado y los docentes que nunca me devolvieron porque en realidad no me ven en la cotidianeidad, la diaria, creo que sería súper rico. Entonces entendimos que ambas citas podían estar dentro de un código al que llamamos homogeneización. Tiende a eso, ¿no?
tiende a homogeneizar un poco la formación de alguna manera. Si todos podemos tomar devoluciones de cómo llevamos adelante nuestra práctica por las mismas personas, podríamos tener algo más, bueno, homogéneo, bueno, no quiero ser reiterativo, en nuestra formación. Y eso entendimos que iba dentro de una de las categorías, que era la pertinencia, que igual que la otra, la categoría de pertinencia era un objetivo específico y una pregunta del grupo focal que respondía a nuestro interés. Bueno, y acá contarles un poco lo de los resultados y la discusión. Algo que aprendimos después de haberlo hecho mal fue que los resultados y la discusión por el tipo de trabajo que estábamos haciendo no se podían presentar por separado. Porque contar lo que viste y después discutirlo es incómodo de hacer. Te das cuenta que estás haciendo algo mal y no veíamos por qué, hasta que, bueno, porque en realidad nos ayudaron mucho Bertolotto y Camila, Steven, que con mucha formación, y cuando le explicamos lo que estaba pasando, dijeron, no, claro, es que lo tienen que hacer todo junto, porque no se puede hacer separado. Vos contás lo que vas viendo y al mismo tiempo analizás, entonces presentás los resultados y los discutís a la vez. Y eso fue un alivio importante para nosotros porque nos dimos cuenta que ahora lo íbamos a poder empezar a escribir. Y que aparte lo teníamos que ir relacionando con el marco teórico, que no hay nada del marco teórico puesto acá en la presentación, pero todo también la discusión de los resultados hay que irla relacionando con lo que dijo Vygotsky, lo que dijo Piaget, y a irlo llevando. Como así ejemplo, nosotros encontrábamos, por ejemplo, queríamos explicar tal código. Para explicar ese código necesitamos poner citas que explicaran el código y a la misma vez explicar por qué. Entonces no se podía poner la cita por separado como que es lo que estábamos más acostumbrados a hacer en realidad. Las categorías fueron las que habíamos propuesto antes: potencial pedagógico, pertinencia, emociones y actitudes percibidas y aplicabilidad, y a su vez la categoría potencial pedagógico que dividía en dos subcategorías, esto fue nuevo, que fueron aprendizaje y condicionantes, o sea, condicionantes del potencial pedagógico de la actividad, ¿no? ¿Tuvieron categorías emergentes? Esas dos subcategorías, pero no categorías, no. En un momento perfilaban para hacer categorías emergentes, pero nos dimos cuenta que no, que ambas se podían... Estaban ahí. Sí, subcategorizar dentro de una mayor. Y bueno, la idea ahora es contarles un poquito los códigos que quedaron, a qué hace referencia cada uno de los códigos, y se nos ocurre, si no se entiende o si les parece, tenemos la monografía acá, se puede leer alguna cita que haga referencia a eso si le parece que está bueno. Dentro de la categoría potencial pedagógico, la subcategoría aprendizaje eran conceptos que habían expuesto los participantes vinculados a cómo la dinámica puede facilitar la adquisición de un aprendizaje. Un código, esto fue de los códigos más grandes además, entrenamiento, que se habló un montón sobre la capacidad de la dinámica vinculada a abordar situaciones que son difíciles en la práctica clínica por distintos motivos, por lo ético, por lo emocional, por la complejidad en sí mismo, y ahí se habló mucho de, por ejemplo, situaciones de abuso, duelos, la gestión de la consulta y la atención familiar. Y se puso un poco más en discusión la relevancia o el potencial en cuanto a los aspectos clínicos. Ni por sí ni por no, pero esto fue como la fortaleza más grande que se encontró. Sí, un poquito. Sí, después convidame también, por favor. Otro código que surgió fue la elaboración del error. Y en algún punto veíamos, y este fue una sorpresa para nosotros, y capaz que lo hemos hablado alguna vez, creo que es de los más significativos, porque en realidad habla de la elaboración del error, pero de la vivencia del error como un padecimiento, ¿no? Como el paciente simulado nos coloca en una situación que nos protege un poco más del error, y puede presentarse como una oportunidad de aprendizaje. Después profundizamos un poco más en esto, pero es esto de si me equivoco y me están viendo, va a ser algo punitivo sobre mí. Y esto se discutió en los grupos focales y fue hasta, bueno, en la escuela te equivocabas y te retaban, en tu casa, en otros lados. Bueno, entonces tenemos como algo muy introyectado del error y el castigo. Y lo llevamos a nuestra práctica profesional y a nuestro aprendizaje. Y en realidad si lográramos no interpretarlo tanto como un error, intentar que no fuera tan dramático, habría una posibilidad muy grande
de aprendizaje allí, a las personas que nos van mostrando dónde podemos mejorar de alguna manera. Capaz, antes de seguir, como volver a lo anterior, que era Qué raro, sí. Lo que los pacientes dijeron es en función del paciente simulado que se generó en ese lugar. Después hay en otros códigos que empieza a aparecer eso de nuevo. Pero esto de la posibilidad de elaborar el error es en función de que era un lugar que estaba cuidado, que la devolución fue guiada, que no se podía decir cualquier cosa, que nos conocíamos. Entonces la valoración de poder trabajar sobre el error o elaborar el error es mucho más fácil si uno está emocionalmente dispuesto para poder hacerlo y no siente que le van a dar con un caño o que va a quedar como que no sabe nada, etc. Perdón, y que eso es como muy congruente con lo que dice la bibliografía en todos lados del paciente simulado en general, ¿no? Si hay una actitud predispuesta para el aprendizaje, sin duda que va a haber más oportunidad de obtenerlo que si estamos con más miedo, más tensos, en fin. Otro código, es la crisis cognitiva, es bueno, como la capacidad que tuvo esta instancia para exponer los esquemas mentales y los conocimientos previos que luego de ser discutidos o puestos en duda podrían eventualmente ser modificados. Y ahí donde ponemos esto de ZDP tiene que ver con un concepto que se llama zona de desarrollo próximo, que seguramente ustedes lo sepan más que nosotros, que tiene que ver con algo que planteó un filósofo y un pensador ruso que se llamó Lev Semyonovich Vygotsky. Y la zona de desarrollo próximo es un poco ese espacio en el que alguien todavía quizá no tenga la capacidad, esto fue estudiado en los niños, ¿no? Y en el aprendizaje de los niños, igual que como hizo Piaget y todo. Pero alguien cuando todavía no tiene la capacidad de lograr un conocimiento o acercarse a un aprendizaje y a través de un compañero o un docente más capaz se aproxima a esa zona, logra obtener ese aprendizaje y entonces incorpora un concepto nuevo. Lo interesante de lo que plantea Vygotsky es que entiende estos procesos de crecimiento y de incorporación de funciones cognitivas superiores como relacionado a lo social, ¿no? Va a ser mayor si estamos en conjunto con otras personas, si estamos con pares. Que a diferencia de Piaget, en realidad Piaget planteaba más como que era algo que se iba a dar por la propia evolución misma de las personas que iban a ser cada vez más intelectuales, sin tener mucho en cuenta el aprendizaje en colectivo, el aprendizaje en sociedad de alguna manera. Algunos de los comentarios así como que hacían referencia a esto es el estar observando a un compañero hacer algo, me hace a mí cuestionar mi propia práctica, qué hubiera hecho yo en esa situación, observar y además estar pensando qué le puedo devolver también, te hace pensarte a vos mismo y después devolverle al otro, generar ahí como un intercambio que favorece el aprendizaje. Sí, y que teníamos eso, teníamos representado, había residentes de primero, segundo y tercero, pero también había grado 2, grado 3 y grado 4 presentes en la actividad. Entonces eso era interesante también, gente en muy diferente etapa formativa. Leo esto. Dale. Otra categoría, la subcategoría condicionantes dentro del potencial pedagógico. Y bueno, era aquel conjunto de observaciones sobre la influencia que puede tener la planificación y la sistematización de instancias de enseñanza y aprendizaje en general y de esta propuesta del paciente simulado en particular. Entonces un código acá fue los participantes y roles, y bueno, era como la multiplicidad de oportunidades que ofrece la dinámica. Por ejemplo, la posibilidad de crear diferentes escenarios pedagógicos a los cuales se podría alternar los diferentes roles o incorporar participantes con distintas trayectorias. Esto es, por ejemplo, si no me equivoco, que hubiera un grado 3 entrevistando y todos los residentes mirándolo y decir, qué bueno ver a un grado 3 haciendo esta anamnesis y aprender de allí, ¿no? Que es algo que no nos pasa, o nos pasa poco. Bueno, dentro de los objetivos de aprendizaje está la capacidad del paciente simulado de enriquecer nuestra práctica y que está determinada en parte por su contextualización en base a un planteamiento previo de los objetivos que sean de forma clara y que sean adecuados a la etapa formativa y que aparte sean conocidos por ambas partes, ¿no?
Esto creo que es como bastante determinante y bueno, que el estudiante sepa lo que se está esperando de él, lo hace mucho más justo a la mirada del otro, del docente, cuando estamos evaluando a alguien, ¿no? Y esto vinculado sobre todo más a la grilla, los objetivos que se trazó el estudiante, que era, se valoró como una cosa muy positiva, ver la entrevista o ver lo que pasó a través de las expectativas que tenía quién la iba a hacer y no de las expectativas que teníamos nosotros de lo que puede hacer. Y después devolverla en función de eso. Y que tener esos objetivos, pensar antes, yo quiero hacer las cosas de determinada manera, hace que la actividad se vuelva como más personal y más como un desafío hacia vos y no que estás pensando qué van a decirlo, porque vos estás jugando con tus propios objetivos y no con lo que te están imponiendo afuera o lo que están esperando de vos, más allá que después lo hagan o no. Y el otro código que fue feedback, bueno, fue esto, surgió que era una instancia fundamental para la generación de aprendizajes, independientemente de la dinámica que se utilice, y la importancia del estilo comunicacional y de que sea estructurado, tomando como sustento los objetivos previos. Bueno, después la categoría emociones y actitudes percibidas, que es gigante porque, bueno, por todo lo de la exposición y ahora que es una dinámica que tiene sus complejidades. Se habló dentro del código concentración, la capacidad que tenía, el contexto que se había generado para poder trabajar enfocado en lo que sucedía. Y ahí hubo comentarios en distintos sentidos. El uso de la cámara, todos saben lo que es una cámara Gesell, ¿no? Porque venimos como diciendo, ¿no? Más o menos. Una cámara, pregunten, porque en realidad, de verdad, no. Es un dispositivo, por decir de alguna manera, que son dos habitaciones separadas por un vidrio, como los de la policía que ves para un lado y no para el otro. La entrevista, obviamente, sucedió en la habitación en la que vos no ves para el otro lado. Y ahí hay una cámara y hay un micrófono. Y nosotros estábamos todos del otro lado, sentaditos, mirando lo que pasaba. Al mismo tiempo la cámara te permitía ver, teníamos al final una pantalla, un televisor que enfocaba como de otro lado y escuchábamos lo que pasaba en la consulta. Entonces el que está entrevistando no nota que lo están mirando tantas personas, aunque es obvio, pero no es lo mismo. Y bueno, vos estás del otro lado, no estás molestando tanto la consulta, por supuesto no puedes interrumpir, no hacer nada. Entonces, bueno, eso se vio como algo positivo. Las grillas de evaluación, esto de poder guiar, si bien a muchos les parecieron útiles, también se planteó de que estar mirando la grilla y querer contestarla y querer como cumplir con ese punteo también hace que uno se distraiga de la consulta y que se te puedan perder cosas. Se habló mucho del vínculo previo, esto de que nosotros nos conocíamos todos, algunos de hace bastantes años, favoreció que las devoluciones sean más fáciles de hacer y que no tengas, vamos a decir, el miedo de que te vengan a evaluar y a decirte si estuviste mal o si estuviste bien. Y también se planteó que, a pesar de esto, devolverle algo malo a quien vos conocés puede llegar a ser más difícil porque, bueno, no sé, lo querés o no querés dejarlo pegado o algo por el estilo. Pero bueno, la importancia de esto, conozco a la otra persona en cuanto a una emoción que se juega ahí en la dinámica. Y en cuanto a vulnerabilidad, bueno, lo que siempre se habla, ¿no? Nadie quiere estar que lo esté mirando y que le estén diciendo si está bien o si está mal. Entonces, se realizaron un montón de comentarios sobre la sensación de sentirse solo, vulnerable mientras estás haciendo eso, como un elemento que sobrecarga la actividad y que hay que tratar de minimizar lo máximo que se pueda. Verosimilitud, que habla un código importante para nosotros pensando en si es creíble o no es creíble lo que está pasando ahí. Y ahí se juega mucho, o se jugó mucho, la opinión en función de la creación del personaje, no sé si de la actuación, porque de hecho después leíamos en algunos trabajos, pero que es importante igual, cuando un actor está bien preparado y se prepara bien, incluso médicos muy expertos a veces no distinguen el paciente simulado de un paciente real. Tratamos de hacer eso lo máximo posible, pero por ejemplo, nuestra actriz tenía 16 años de personaje y ella era un poquito más grande, entonces eso generó como un ruido. Claro.
aunque se vistió como adolescente y quería tener como una actitud adolescente y estuvo bien, pero eso fue molesto para todo el mundo, claramente. Bueno, ya saber que vos vas a una instancia de paciente simulado también condiciona, pero en términos generales, bueno, eso, plantear la importancia de que para que sea creíble generar una situación lo más profesional que se pueda. No sé si hay algo más para agregar de esto, ¿no? No, pues sí. Y después el código empatía, que fue, se habló mucho sobre si cuando estoy en tu lugar me hubiera pasado esto, yo como observador, yo como entrevistador, y bueno, identificarse con el otro en el rol que está haciendo y sentir un poco de lástima, un poco de que la está pasando bien, la está pasando mal, y verte vos ahí en el compañero. Dentro de la categoría pertinencia, y acá esto que la parte de evaluación, que vuelve un poco a lo del error que había planteado Martín. Se puso la evaluación como un elemento de carga en cualquier actividad que se haga, sea para aprender, porque sea para una evaluación continua, para lo que sea. Pero cuando sabemos que nos están evaluando, nos incomoda y no nos gusta. Esto asociado a que la dificultad que tenemos para aceptar el error, la manera en que se devuelven las cosas, etc. Entonces se planteó que para que la actividad sea verdaderamente aprendizaje no puede estar atada a una evaluación, porque si no ahí se pierde por la parte emocional un poco la posibilidad de poder aprender. Pero al mismo tiempo se habló muchísimo de que se aprende un montón cuando alguien te devuelve, cuando alguien te evalúa, cuando alguien te dice estuviste bien o estuviste mal y vos te pones a discutir. Por eso que pusimos ahí evaluación versus aprendizaje, que pareció como una cosa grupal que observábamos que era entender la evaluación como una oportunidad para aprender, pero al mismo tiempo un obstáculo para aprender, sobre todo cuando es una evaluación más formal. A pesar de que la situación sea protegida, de que las devoluciones sean con respeto, etc., eso aparecía. Y muchas de las personas que decían qué importante que es que me evalúen para poder aprender, después decían no puede ser una evaluación porque si no, no aprendo nada, porque me pongo nervioso o lo que sea. Comunicación. ¿Crees que siga? Dale. Bien. Entonces acá se valoró de forma positiva la oportunidad que brindaría la simulación en la construcción de un diálogo entre las diferentes unidades docentes asistenciales que permita una confrontación de diferentes visiones, entendiendo que a lo largo del tiempo las diferentes UDAs que forman parte de la unidad académica han formado sus propias identidades, por decirlo de alguna manera. Es algo que sabemos todos, por lo menos dentro de nuestro posgrado, que hay como diferentes perfiles, ni mejores ni peores, simplemente distintos, pero tomar eso como una oportunidad, porque creemos que ahí puede haber un gran aporte y que llevaría incluso a fomentar el diálogo entre las diferentes UDAs, que por ahí en algunos momentos se da menos de lo que quisiéramos. O también entendiendo esta dinámica como una posibilidad para fortalecer ese diálogo a la interna de nuestra unidad académica. Diferentes visiones sobre los mismos problemas. Como si fuera algo, pero esto es como de pasillo, ¿no? Pero se habló así de tal cual, que es, los residentes de tal UDA tienen determinadas características, tienen un perfil más comunitario, los de no sé dónde tienen un perfil más clínico, los de no sé qué, como una creencia, pero bastante aceptada. Sí, aceptada, que cuando te encontrás en una actividad de discusión clínica, ¿no? Todos juntos, ahí puede ser que se ponga eso de manifiesto y que sea real, o puede ser que nos demos cuenta que es un rebolazo, que no tiene nada que ver, y en el caso de verlo, poder trabajar y ver si eso está bien, si eso está mal, no sé. Y acá estaba mezclado. Y acá había residentes de distintos... Exactamente, sí. Por eso al principio dijiste que era importante que eran de distintos orígenes. Exactamente, sí. De distintos orígenes y de distintas etapas de la carrera también, sí. Después este otro código que es como de lo que más se habla quizá en el paciente simulado también es de la protección, ¿no? Y que acá no se pone en riesgo al paciente y eso genera mayor tranquilidad, ¿no? Y tiene gran concordancia con todas las publicaciones que hay a nivel del mundo sobre el paciente simulado. No pone en riesgo al paciente y eso genera tranquilidad. Y quien está siendo entrevistador, y después creo que lo nombramos en algún otro código, en quien está ejerciendo el rol docente, porque
no tenés que intervenir si alguien se está mandando una macana media grande con una persona real. Bueno, en algún momento tenés que interferir y decir, pará, sigo yo, o lo que sea. Acá... Sí, Claro, exactamente. Acá uno puede permitirse esa libertad. Y eso, bueno, se identificó eso como muy, muy protector. Y sobre todo pensando en el lugar del usuario, del paciente. Bueno, esto es lo de la homogeneización dentro de la categoría pertinencia. Esto, existe la diversidad, la formación de los residentes, debido a las características de cada centro. Y que bueno, este tipo de instancias podría generar un intercambio entre docentes y residentes que están en las diferentes UDAs y tendría como fortaleza la capacidad de homogeneizar la formación de recursos humanos. Nosotros no creemos, o por ahí, que sea sí o sí homogeneizar, pero una tendencia a tener todos una misma mirada de todas las partes, que eso no nos pasa. Un ejemplo, quizás yo no he tenido nunca una evaluación de una de mis docentes de Salto, de Paysandú. Y esto, como tiene la posibilidad de utilizar las TICs también, alguien podría estarme viendo a 500 kilómetros y decirme, mira Martín, cuando haces tal cosa, hacelo por este lado y brinda esa oportunidad. Y otro código acá en la categoría de pertinencia es la responsabilidad asistencial, ¿no? Esto quita mucho la presión de tener que dar una respuesta a lo que decía recién, acertada a una demanda asistencial que se plantea, dando tiempo para enfocarse tranquilamente en el entrevistador. Y esto fue planteado únicamente por los docentes de los dos grupos. No surgió un planteo por parte de los residentes. Con respecto a la categoría de aplicabilidad, son las oportunidades y/o las dificultades en la implementación del paciente simulado en nuestro contexto. Y acá surgen dos grandes códigos, la reestructuración, y bueno, surge de manera reiterada la percepción de un posgrado sobrecargado, con contenidos que muchas veces resultan poco aplicables al trabajo cotidiano, y una oportunidad para discutir la incorporación de la simulación clínica, ya sea como una nueva actividad o sustituyendo algunas de las que ya existen. Y también la profesionalización como código, entendiendo la necesidad de crear una unidad de trabajo específica en simulación clínica dentro de, hasta ese momento, departamento, ahora unidad académica, donde se favorezca la formación de los docentes en el área y la construcción de personajes y guiones que permitan trabajar desde la complejidad que se propone la medicina familiar y comunitaria. Las conclusiones un poco que sacamos terminando el trabajo, la capacidad de establecer escenarios en los que se puedan evaluar distintas competencias previamente acordadas con el estudiante y brindando la posibilidad de hacer un feedback inmediato que se enriquece por la participación del actor y de los otros participantes. Paréntesis, un segundo, que no lo dijimos. Aprendimos en otra presentación de trabajo que lo que hicimos no fue un feedback, sino un debriefing. Sí. No lo quisimos tocar para no hacernos los que sabemos. Claro, lo quisimos dejar igual, pero ahora tenemos más o menos una idea. Bien. Bueno. Sí. Estuvimos hábiles. Esperando para... Claro. Bueno, esto de que permite la incorporación de pares en diferentes etapas formativas y que fomenta esto de la observación empática y crítica al mismo tiempo y favorece una práctica, un espacio reflexivo de cuidado y protegido para el aprendizaje. Sobre todo también destacar la capacidad para prepararse en situaciones complejas. Esto quizá tiene que ver un poco con tu pregunta de hoy. Sí. Las situaciones de abuso, ¿cuál es más bien? Muy bueno, de violencia, de todo situaciones tipo. En las que uno no quisiera encontrarse con un paciente que le plantee eso por primera vez y quedar petrificado o devolver cualquier cosa, sino haber atravesado por lo menos en algún momento alguna instancia donde alguien te diga, mirá, esto está bueno hacerlo de esta manera, y ver un poco también qué te pasa a vos cuando te dicen eso, ¿no? Afrontarlas con mayor seguridad y disminuyendo el estrés percibido, y además eliminando el riesgo sobre el paciente real, o por lo menos disminuyendo. Esto de al no tener que interferir en el error para dar una respuesta asistencial correcta o adecuada, hace que la dinámica se pueda centrar más en el momento del estudiante, en lo que está pasando, y proteger un poco ahí, o sea, generar un espacio que sea para aprender y que no está pasando nada más que eso, no hay asistencia en el medio, el docente se siente más cómodo con eso.
lo del trabajo que hablábamos, de trabajo interdisciplinario, intracátedra o unidad académica ahora, interdisciplinario. Se habló un montón de, bueno, acá podría haber venido a participar una psicóloga, podría haber venido a participar un neumólogo, podría haber distintas disciplinas dentro de la medicina o de la salud que pueden ir, escuchar y aportar su visión. Y bueno, después un poco las debilidades que tuvimos nosotros. Entre los distintos grupos focales tuvimos algunos códigos que quedaron muy cargados de un grupo y un poquito menos del otro. Y algún código que quedó representado por uno solo de los grupos, pero que lo queríamos poner igual porque nos parecía que estaba bueno. Eso lo vamos diciendo mientras hacemos la discusión, que quizá, bueno, ahí habría que haber tenido más grupos focales para tratar de tener más información, lo cual hubiera sido imposible, bueno, por el trabajo que nos llevaba. Y además era pandemia, casi que no nos pudimos juntar porque estaba casi que explotando noviembre todo. 2020. Bueno, esto para tener un poco más de representatividad y después también que era nuestro primer trabajo, ¿no? No sabíamos nada. Ahora cuando Martín contaba esto, lo del camino, íbamos a hacer una encuesta nosotros y Bertolotto nos dijo, es una pavada lo que están haciendo, acá tienen que hacer otra cosa. Nos mandó un libro así que no sabíamos ni qué existía y nos pusimos a leer y aprendimos haciendo un poco. Así que seguro tiene un montón de errores y cosas para corregir, pero nada, creemos que quedó como bastante sólido. Así que bueno, eso.